Una vez entendidos los mecanismos por los cuales se secreta la insulina y las otras hormonas del páncreas, pasaremos a observar los trastornos hipoglucémicos, que se pueden encontrar en el capítulo 18 de Greenspan. Para poder definir la hipoglucemia es importante conocer los valores normales de la glucosa sanguínea, que pueden variar de 80 a 110 miligramos por decilitro, por lo que podemos definir la hipoglucemia como la concentración sanguínea de glucosa menor a 80 o 70 miligramos por decilitro, dependiendo del autor. También es importante conocer que a pesar de las reservas de glucógeno hepático, que varían de entre 80 y 100 gramos, y son capaces de mantener la euglucemia o valores normales de glucosa en plasma hasta por 8 horas, serán capaces de agotarse en caso de ayuno mayor a 72 horas, ejercicio extremo o embarazo. Por lo tanto, las concentraciones de glucosa van a llegar hasta los 55 miligramos sobre decilitro y esto será normal. La tríada de Whipple es la tríada por definición de hipoglucemia, que incluye síntomas asociados con hipoglucemia, concentración baja de glucosa en plasma y alivio de los síntomas una vez que se haya estabilizado el nivel de glucosa. Por último, tenemos que la hipoglucemia se va a poder clasificar en hipoglucemia de adultos, ya sea hiperinsulímica o sin hiperinsulinemia, y en hipoglucemia neonatal. Uno de los efectos más graves que aparece con la hipoglucemia es la neuroglucopenia, que también se define como síndrome que aparece por necesidad de glucosa por parte del sistema nervioso central, con valores inferiores de glucosa en plasma menor a 50 miligramos por decilitro. Esto va a causar alteración cognitiva grave, debilidad, letargo, confusión, falta de coordinación o visión borrosa. En casos extremos puede llegar incluso a convulsiones o coma. Una vez que el cuerpo detecte valores de glucosa menores a 70 miligramos por decilitro, se descargará una contrarregulación autonómica, regulada principalmente por hormonas y neurotransmisores y por lo tanto por páncreas y cerebro, cuyos efectos desencadenarán reacciones consecutivas y a múltiples niveles con la finalidad de regular los niveles plasmáticos de glucosa. Empezaremos por el páncreas. En el páncreas, la principal acción es que ocurre una disminución en la secreción de insulina. Esto por dos efectos principales. Uno es la ausencia de estimulación por parte de glucosa a las células beta y dos, por inhibición por parte del sistema nervioso simpático por unión de adrenalina con su receptor alfa A2, provocando así una disminución intracelular, o sea, de las células beta, de AMP cíclico, lo que disminuirá a su vez la secreción de insulina. Y el segundo efecto importante en páncreas será el aumento en la síntesis y secreción de glucagón. Esto causado por tres efectos. 1. Estimulación directa a células alfa por baja concentración de glucosa plasmática. 2. Por estimulación beta adrenérgica a estas mismas células alfa, ya sea directa o por catecolaminas circulantes. Y por último, por una disminución en los niveles de insulina que causará la liberación de las células alfa de la inhibición ejercida por la insulina. También es importante resaltar que el glucagón será el principal regulador en la recuperación de los niveles de glucosa, siempre y cuando haya disminución en niveles de insulina, por lo que en casos de insulinoma, que revisaremos más adelante, quizá este no tenga mucho efecto y vaya a ser sobrepasado por el efecto de las catecolaminas u otros mecanismos. La disminución de insulina y el aumento de glucagón por parte de las células pancreáticas se verá reflejada principalmente a nivel hepático, muscular y renal. Empezaremos con el hígado. El hígado tendrá un resultado final de producción hepática de glucosa, esto a través de la gluconeogénesis. Entonces, los efectos por disminución de insulina en hígado causarán un incremento de enzimas hepáticas que participan en la gluconeogénesis y en la cetogénesis, mientras que los efectos directos por glucagón activarán la gluconeogénesis y facilitarán la actividad de enzimas involucradas en la misma. Esto aumentará la producción hepática de glucosa. A nivel de riñón, observaremos efectos por disminución de insulina, que provocarán un incremento en las enzimas de corteza renal promotoras de la gluconeogénesis, más el glucagón no tendrá ningún efecto aquí. Por último, a nivel de músculo, la disminución de insulina prevendrá que el tejido muscular consuma glucosa sanguínea liberada por el hígado,
y esto comprende los principales mecanismos hormonales. Ahora pasemos a los mecanismos mediados por neurotransmisores, que serán regulados por el sistema nervioso simpático, empezando por la liberación de catecolaminas, que como recordamos son la adrenalina y la noradrenalina, liberadas por la médula suprarrenal. Esto va a ser con la finalidad de promover la síntesis de glucosa y generar signos de alarma ante hipoglucemia como apetito y palpitaciones, los cuales revisaremos más adelante. En la médula suprarrenal, la hipoglucemia estimulará la secreción de adrenalina principalmente, más que la de noradrenalina, mientras que la noradrenalina se secretará principalmente en terminaciones nerviosas simpáticas. Recordando un poquito también que las catecolaminas ejercen su efecto según el receptor al que se unan, tendremos efectos alfa-adrenérgicos y beta-adrenérgicos. Los alfa-adrenérgicos inhibirán la liberación de pancreática de insulina y aumentarán el flujo sanguíneo cerebral por vasoconstricción periférica, mientras que los efectos beta-adrenérgicos serán más extensos y se enfocarán en proporcionar los requerimientos necesarios para la gluconeogénesis. También hay que recordar que la gluconeogénesis es la síntesis de glucosa a partir de precursores no carbohidratos y es llevada a cabo 90% en el hígado y tan solo un 10 a 25% en riñón. Entonces, las catecolaminas a través de sus receptores beta empezarán la movilización de glucógeno muscular y hepático por medio de la glucogenólisis, la estimulación de liberación muscular de lactato, piruvato, alanina, glutamina y otros aminoácidos que también van a funcionar como sustrato para la gluconeogénesis, mientras que en los hepatocitos se promoverá la lipólisis de triglicéridos para proporcionar ácidos grasos libres, que también funcionan como sustratos. A su vez, tendrán efectos cardíacos, los receptores beta-adrenérgicos, como el aumento del crono e inotropismo, provocando así las palpitaciones y otros síntomas que padecerá el paciente. También podremos observar efectos colinérgicos mediados por acetilcolina, liberada también por terminaciones nerviosas, en este caso terminaciones parasimpáticas, que se enfocarán en la manifestación de los síntomas de alarma, que son los efectos vagales con la finalidad de inducir hambre y efectos por fibras postsinápticas simpáticas que inervarán a las glándulas sudoríparas. Estas fibras es importante saber que son las únicas simpáticas que liberan acetilcolina, provocando sudoración en el paciente. Y el último efecto mediado a través del sistema nervioso será a través del hipotálamo, que detectará las reservas bajas de energía, por lo que estimulará la secreción de ACTH, que a su vez estimulará la secreción de cortisol, lo que facilitará la lipólisis, el catabolismo de proteínas y la gluconeogénesis, y a su vez la secreción de adrenalina, ya que, como recordamos, el cortisol estimula en la corteza suprarrenal la expresión de la PNMT, que es una enzima encargada de la conversión de noradrenalina en adrenalina. También se puede observar secreción de hormona del crecimiento, cuyos efectos incluirán la contraposición a la acción de insulina y la activación directa de la lipólisis en adipocitos. Y también se podrá observar liberación de leptina y neuropéptido Y. Como resumen, tenemos este esquema muy útil para observar en qué momento se activa cada mecanismo regulatorio o también en qué momento se presentan ciertos síntomas. Primero tenemos que por debajo de los niveles de 70 miligramos sobre decilitro de glucosa empezará la contrarregulación autonómica, mediadas, como ya dijimos, por hormonas y neurotransmisores. Alrededor de los 60 miligramos sobre decilitro empieza la secreción de ACTH y cortisol y comienzan a notarse los síntomas autonómicos que también, como dijimos, incluyen palpitaciones, sudoración, etc. Y por debajo de los 50 miligramos por decilitro comienzan los síntomas neuroglucopénicos, que son todavía más graves y afectan estado cognitivo, alteración del estado de conciencia, etc., para llegar a un caso extremo por debajo de los 30 miligramos sobre decilitro de coma, convulsión o incluso, si sigue bajando, la muerte. Por lo que podemos ver que las demandas de glucosa de nuestro cerebro y médula espinal, o sea, el sistema nervioso central, serán muy altas, llegando casi a los 125 miligramos sobre decilitro, mientras que las células sanguíneas o de la médula renal requerirán 25 miligramos únicamente. Entonces, ¿cómo podemos mantener un estado normal de glucosa una vez que se haya absorbido toda la que acabamos de ingerir? Que ocurre normalmente 4 a 6 horas después de los alimentos
Esto se le conoce estado postabsorción. Y en este ocurre una producción de glucosa de manera endógena, que como habíamos dicho, se lleva a cabo por la gluconeogénesis en hígado y en riñón. En hígado principalmente se da por degradación de glucógeno hepático y en riñón este participará únicamente ya que hayan pasado 60 horas de ayuno. Ok, entonces ya he entendido los mecanismos por los cuales se puede regular los niveles bajos de glucosa, pasaremos a los trastornos hipoglucémicos en adultos, empezando con aquellos que presentan hiperinsulinismo. El principal o más frecuente de todos es la hipoglucemia iatrogénica por tratamiento de diabetes tipo 1 o en casos raros de diabetes tipo 2, las cuales se tratan con insulina o sulfonilurias. Este es muy frecuente puesto que tiene una incidencia anual de 12 de cada 100 pacientes con diabetes que van a presentar 1 o 2 cuadros repetitivos al año. Los factores de riesgo incluyen la edad avanzada, alrededor de los 70 años, insuficiencia renal o hepática, el uso de esos tratamientos, hipoglucemia asintomática o consumo de alcohol. La sintomatología es clásica de hipoglucemia y el diagnóstico se puede llevar a cabo por el cuadro clínico más una glicemia menor a 60 miligramos sobre decilitro, más que estén usando obviamente el tratamiento actual para diabetes tipo 1 o tipo 2. Este se puede tratar con, si el paciente está consciente, con la ingesta de alimentos con glucosa o carbohidratos de fácil absorción para reponer los niveles de glucosa, y en caso de que el paciente esté inconsciente, con 20 a 50 mililitros de dextrosa intravenosa por 1 o 3 minutos, o si no, 1 miligramo de glucagón intramuscular. Es importante recordar en este caso los cambios que van a ocurrir en los pacientes con diabetes tipo 1, pues la hipoglucemia no estará provocada únicamente por estar tomando la insulina o las sulfonilurias, sino también por la pérdida de respuesta a glucagón, la pérdida total de producción endógena de insulina, la respuesta disminuida a epinefrina, también conocida como adrenalina, y en etapa tardía de los pacientes con diabetes tipo 1 también pueden presentar insuficiencia renal, lo que va a provocar una pérdida de las insulinasas y una respuesta aumentada a la insulina. Otro trastorno hipoglucémico también muy común y muy similar al anterior es la hipoglucemia ficticia, que es autoinducida por el mismo paciente tomando insulina o cualquiera de los otros tratamientos para diabetes. Este va a tener un síndrome patognomónico si es inducida ya sea por insulina o por sulfonilurias. Por insulina va a ser hipoglucemia con altas concentraciones de insulina inmunoreactiva y con bajas concentraciones de péptido C y proinsulina. ¿Por qué? Porque como recordamos en la primera parte del video, la insulina y el péptido C serán producidas en mismas cantidades por las células betas pancreáticas. Entonces, si el paciente se está administrando insulina externa, o sea, no producida por las betas pancreáticas, presentará niveles altos de insulina en sangre y niveles bajos de péptido C, así como de proinsulina. Mientras que el síndrome patognomónico, si es inducido por sulfonilurias, presentarán hipoglucemia, altas concentraciones de insulina y de péptido C, pues estimulan ambos, la secreción de ambos endógena, y proinsulina baja. El tratamiento para este caso de hipoglucemia ficticia es principalmente la terapia psiquiátrica, puesto que, aunque parezca chistoso, puede llevar a la muerte del paciente en caso de que estos se administren una gran cantidad de insulina. También la ingesta de otros fármacos puede potenciar la acción de insulina. Estas pueden ser las fluoroquinolonas, los inhibidores de la ACE, el etanol, los salicilatos y los beta bloqueadores. Después tenemos la hipoglucemia autoinmune, que se presenta por presencia de anticuerpos antiinsulina circulantes, principalmente del subtipo IgG. Esto también se puede dar por mutaciones en los alelos de la clase 2 del HLA. La presentación va a ser una hiperglucemia postprandial y una hipoglucemia 3 a 4 horas después. Esto es causado por la disociación de complejos inmunitarios de anticuerpos antiinsulina con la insulina, lo que provocará grandes cantidades o liberará grandes cantidades de insulina. Este se resuelve espontáneamente de 3 a 6 meses después del diagnóstico, más se puede usar un tratamiento con prednisona o la ingesta frecuente de alimentos bajos en carbohidratos. Los factores predisponentes para padecer esta hipoglucemia autoinmune es la descendencia japonesa,
o coreana, la enfermedad de Graves o su tratamiento como puede ser el metamizol. Otro trastorno muy importante y yo creo que el más importante del día de hoy es el insulinoma o el tumor de células beta pancreáticas, pues es la principal causa de hipoglucemia por hiperinsulinismo que se da de manera espontánea en ayuno y en los adultos aparentemente sanos. Su frecuencia de presentación es baja y el 80% de estos van a ser únicos, o sea, unilaterales y benignos, mientras que el 10% pueden ser malignos, presentando metástasis en otros órganos, y otro 10% pueden ser múltiples. También hay cierta frecuencia familiar en casos de neoplasia endocrina múltiple, que es otra patología que no se abordará en este caso, y el 99% de estos son intrapancreáticos, mientras que tan solo el 1% de estos se encontrarán fuera del páncreas. La mayor incidencia o la frecuencia de presentación aumenta en pacientes mayores de 40 a 60 años y a pesar de que no haya pruebas de una afinidad por sexo, es más frecuente en pacientes mujeres. Siempre es muy importante considerar el insulinoma si hay una presentación clínica de hipoglucemia en estado de ayuno con síntomas de disfunción del sistema nervioso central como confusión o comportamiento anormal o si se presenta la triada de Whipple en ayuno o en pacientes considerados sanos. El diagnóstico en este caso es de vital importancia y se recomienda seguir un protocolo ya establecido en hospitales para diagnóstico rápido de insulinoma. Al ingresar el paciente se obtienen mediciones séricas basales de glucosa, insulina, proinsulina y péptido C. Después de esto se inicia el ayuno y se coloca la cánula intravenosa en caso de que éste requiera glucosa de manera rápida. Seguido a esto, se permite solo la ingestión de líquidos sin calorías ni cafeína y se alienta al paciente a hacer actividades que requieran cierto desgaste físico como caminar. Se mide las cetonas en orina al inicio y cada 12 horas, al igual que al final del ayuno. También se obtiene cada 4 horas las mediciones de glucosa capilar con un glucómetro de fotometría de reflectancia. Esto hasta obtener valores menores a los 60 miligramos sobre decilitro. Después se incrementa la frecuencia de las punciones digitales a cada hora hasta que el valor llegue por debajo de los 49 miligramos sobre decilitro. Una vez que llegue a estos valores o que el paciente presente síntomas de hipoglucemia, se detiene la prueba. También se detiene si ya han pasado 72 horas de ayuno y el paciente no ha presentado ningún síntoma de hipoglucemia. Por último, se toma una muestra sanguínea final para obtener las mediciones séricas de glucosa, insulina, proinsulina, péptido C y beta-hidroxibutarato de nuevamente, así como niveles de acetona y sulfonilurias. Si la prueba resulta positiva, se pasa ahora a los estudios para localización de los tumores. Puede ser ya sea con un ACT helicoidal o con una resonancia magnética con gadolinio. Para ser aún más específico, se puede utilizar una biopsia por aspiración con aguja fina con una angiografía selectiva con estimulación de calcio, ya que el calcio va a estimular la liberación de insulina de los insulinomas, pero no de los islotes normales. El tratamiento indicado es la resección quirúrgica del tumor, pero mientras se espera la cirugía, el tratamiento de elección será el diazóxido, un potente inhibidor de la secreción de insulina que actúa abriendo los canales de potasio sensibles a ATP en las células beta, esto provocando la hiperpolarización de la membrana que reducirá el influjo de calcio a través del canal de calcio dependiente de voltaje y así disminuirá la liberación de insulina. Otros trastornos frecuentes son aquellos relacionados con la hipoglucemia alimentaria. Y pueden ser 3. El síndrome de vaciamiento gástrico rápido tardío, este se da principalmente por estimulación vagal o por la llegada rápida del alimento al duodeno, lo que provocará una absorción rápida y un pico de hiperinsulinemia que tardará ciertas horas en disminuir, provocando así hipoglucemia. También se encuentra el síndrome de hipoglucemia pancreatógena sin insulinoma o NIPHS, que es una hiperplasia insular generalizada o necidioblastosis. Los síntomas serán relacionados a la neuroglucopenia y se presentan 2 a 4 horas después de comer. Por último, la hipoglucemia tardía de diabetes ocultas, esta se da por la liberación retardada de gran cantidad de insulina, ya sea
4 o 5 horas después de la ingestión de alimentos, y ciertas características principales es que los pacientes normalmente serán obesos y tendrán antecedentes familiares de resistencia a la insulina. Por último, tenemos otro grupo, que es de tumores de células no insulares capaces de la producción excesiva de insulina. El prototipo clásico de este es el fibrosarcoma retroperitoneal, pero también podemos tener cáncer hepatocelular, cáncer córtico suprarrenal, cáncer renal, tumor gastrointestinal, linfoma, leucemia, entre otros. El diagnóstico se da por una presencia de hipoglucemia en ayuno, concentraciones séricas de insulina disminuidas, niveles bajos de hormona de crecimiento IGF-1 y posible pro-IGF-2 elevada. En casos de tumores, la expresión y liberación del factor de crecimiento insulínico 2 se verá elevada y formará un complejo con IGF-3 y la subunidad ácido lábil ALS, lo que desplazará la IGF-2 de su receptor y aumentará la cantidad de IGF-2 libre. Esta se unirá a los receptores de IGF-1 en las células beta pancreáticas y en hipófisis e inhibirá así la secreción de insulina y de hormona del crecimiento. Finalmente tenemos aquellos trastornos relacionados con la reducción de gluconeogénesis hepática. Y pasaremos al hiperinsulinismo congénito, que puede provocar una hipoglucemia transitoria, prolongada o persistente. Empezando con la transitoria. Esta se puede presentar en neonatos de madres diabéticas. ¿Por qué? Porque los fetos estarán expuestos a hiperglucemia constante durante el embarazo, lo cual aumentará su secreción de insulina fetal, provocando así macrosomía y persistencia de la secreción después del parto, que normalmente cede 1 o 2 días después. Otra alteración puede ser en la cetogénesis o gluconeogénesis del bebé y provocará unos bebés normales que serán incapaces de tolerar ayuno mayor a 8 horas. También puede existir inmadurez en el desarrollo y normalmente se soluciona 2 a 3 días después del parto. El hiperinsulinismo prolongado se puede presentar en aquellos lactantes que estén pequeños, que presenten asfixia o alguna reacción medicamentosa. También el estrés perinatal puede inducir hiperinsulinismo, provocando así hipoglucemia. Un síndrome muy característico o conocido es el síndrome de Beckwith-Whitman o síndrome de Soto también, que provoca hiperplasia de células beta e hipoglucemia con hiperinsulinismo de igual manera transitorios. Y por último tenemos el hiperinsulinismo persistente, que va a continuar por días o semanas después del nacimiento. Puede ser provocado por defectos en los canales, ya sea por defectos en el receptor del sulfonilurias y de KIR 6.2, una enfermedad focal o una enfermedad difusa, o defectos metabólicos, que pueden estar relacionados con el síndrome de hiperinsulinismo más hiperamonemia, una mutación del gen codificante de la cadena corta de la L3-hidroxiacil-CoA deshidrogenasa o trastornos congénitos en glucosilación. Con esto finalizamos páncreas endocrino y los trastornos hipoglucémicos.